Núñez de Valladares. Y los compañeros me han pedido que haga alguna memoria de lo que fue el sindicato en Pinto, el sindicato de UGT. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se legalizaron los sindicatos al final de la muerte de Franco, pues la avalancha de afiliación fue grandísima, los trabajadores tenían ganas de libertad, ganas de afiliarse, ganas de defender sus derechos. Y entonces hubo una gran avalancha. En Pinto había 900, llegó a haber 900 afiliados a los distintos sindicatos. Y esto hacía que económicamente funcionáramos bien y tuviéramos que inmediatamente coger un local mayor que el que habíamos cogido al principio para poder funcionar y poder hacer asambleas, donde poder organizarse. Entonces, como algún hecho de memoria, puedo decir las primeras huelgas que se hicieron en contra del posfranquismo, en contra de Carrero Blanco, porque todavía querían pretender continuar con la dictadura. En la zona de Getafe se hicieron grandes huelgas que se paralizaron todos los pueblos de los alrededores, toda la zona roja que se llamaba, los pueblos rojos. Entonces a mí en una de ellas, de las importantes, me tocó estar dentro de una iglesia, que no recuerdo cómo se llama, y todos los compañeros toda la noche pasaron contra los grises, que se llamaban entonces, con peleas, con bombas, con historias, y cuando nos fueron a sacar pensábamos que iba a pasar algo, pero bueno, parece que se solucionó y la cosa quedó bien, eso como una anécdota, ¿no? Entonces, yo como secretario de administración, que fui en algunas de las bueno, ¿cómo se llama? Ejecutivas. Algunas de las ejecutivas siempre fui secretario de administración. Entonces yo vi que los empresarios hacían una gran oposición a los sindicalistas para que se borraran de los sindicatos, para que no funcionaran los sindicatos, para hacer imposible la función sindical. Entonces los ingresos iban bajando y veíamos que de esa manera no podíamos estar, porque terminaríamos por no tener dinero ni para pagar el local. Entonces, en una asamblea tuvimos una decisión de comprar un solar en las afueras de Pinto, diría que en el campo, donde ahora son unos barrios residenciales, pero en aquel momento era el campo. Los compañeros, había bastante que no estaban a favor, pero se tomó por decisión comprar aquel local, aquel solar, para que se hiciera la construcción de la casa que sería de UGT y del Partido Socialista. Entonces tuvimos que organizarnos para conseguir la financiación, hacíamos viajes para utilizar las residencias sindicales de UGT, de los sindicatos en España, y llegábamos a hacer hasta 5 autobuses que salían para distintas partes de España para residencias y pasar los puentes y demás. Eso es una forma de recibir dinero, ingresos. Comenzamos a hacer las declaraciones de la renta, cuando al principio la gente no sabía ni leer ni escribir, los hacíamos por miles y los afiliados o los que no eran afiliados nos daban una cantidad mínima, pero que para nosotros era muy significativa. Nos metimos también en la venta de juguetes, que no sabíamos de nada, no lo habíamos hecho nunca, pero decidimos que eso era una oportunidad y nos metimos en la venta de juguetes, que era un gran ingreso no solamente para la agrupación de Pinto, sino para las distintas agrupaciones de la zona de Pinto, que era San Martín de la Vega, Cienpozuelos, Aranjuez y Parla, incluso Getafe y Leganés venían por juguetes para poder ellos vender juguetes. Lo organizábamos de manera que al final pues devolvían los juguetes antes del día 6 y nosotros teníamos que venderlos, era nuestra responsabilidad. En los últimos días las recaudaciones eran altas y yo tenía que salir de mi casa con el dinero en un bolsillo por si acaso podía ocurrir algo. Entonces yo andaba por las calles con mis hijos y con mi mujer paseando con una cantidad de dinero importante
porque era la mejor manera de proteger el dinero. Cuando ya pagamos, nunca nadie nos ayudó con ninguna cantidad para hacer la casa de la Unión General de Trabajadores, que era para la Unión General de Trabajadores y para el Partido Socialista. Solo que la desafortunada decisión que tomó Nicolás Redondo de separar la Unión General de Trabajadores del Partido Socialista, y yo digo desafortunada porque al final se ha demostrado que fue desafortunada, pues entonces hizo que una casa que era para dos organizaciones quedara para una y era excesivamente grande para una sola organización. Bueno, yo hace unos años tuve que hablar con mis hijos ya mayores de 35 o 40 años y pedirles perdón porque se había pasado la infancia y no había dispuesto de ellos, no había jugado con ellos, no había tenido tiempo para estar con ellos, no había tenido tiempo para nada y se había pasado a mayores y no me había dado cuenta. Entonces les pedí perdón por lo que hicimos. Y cuando veo la casa de UGT, algunas veces que voy por allí, me doy cuenta de que yo he sido un aprovechado de los compañeros, porque de alguna manera los convencía para hacer aquella casa, para hacer aquel edificio, para luchar, para conseguir un sindicato libre, con un local libre y de una manera que nos pudiéramos organizar y tener asambleas y demás. Y digo un aprovechado porque trabajábamos en las peores condiciones que se pueden imaginar, no teníamos dinero, no teníamos condiciones. Felizmente no hubo nunca un accidente, nunca tuvimos un accidente. No me imagino qué habría pasado si hubiera ocurrido un accidente, pero los compañeros de metalurgia, los metalúrgicos, venían los fines de semana y nos ayudaban a subir las vigas y los pilares, que eran de metal, y entonces ellos soldaban todo y lo preparaban todo para que la siguiente semana la empresa que teníamos contratada hicieran las paredes y demás que nosotros no éramos capaces de hacer, ¿no? Para que aquello fuera más deprisa. Pero la estructura de metal, las escaleras, las puertas, las ventanas, todo lo hicieron los compañeros metalúrgicos, todos. Eran compañeros metalúrgicos de una empresa que estaban homologados, con lo cual estaban bien autorizados a soldaduras de estructuras. La instalación eléctrica, pues la hizo un compañero que era electricista, pues en una empresa, pero sin estar homologado, con lo cual toda la instalación que hizo tuvo que venir luego un electricista homologado para reconocerlo, para revisarlo y para autorizarlo y dar el visto bueno. Entonces salimos adelante como pudimos, conseguimos pagar la casa. ¿Qué más? Anécdotas, pues la Unión General de Trabajadores fue la primera organización que montó una manifestación en contra del alcalde comunista que en ese momento había en Pinto, porque pretendían aumentar los impuestos de una manera no justificativa y la Unión General de Trabajadores no estaba de acuerdo. Fue la primera manifestación que hubo en Pinto y bastante numerosa. El pueblo lo acogió con razones porque no habían explicado por qué subían los impuestos y no estábamos dispuestos a pagar los impuestos por lo que lo dijera el señor alcalde, que además era comunista y no tenía por qué hacer esas cosas, creíamos nosotros. Yo, en la empresa que trabajaba, cerró y entonces tuve que buscarme la vida en Portugal, donde estuve 5 años, con lo cual ya me aparté un poco de la Unión General de Trabajadores, me aparté, digo, en cuanto a la afiliación y demás, porque la Unión General de Trabajadores, cuando lleva muchos años trabajando, pues no te aparta, no puedes apartarte de una manera así, decir, ahora estoy, ahora no estoy. No, mira, eso es algo que se lleva dentro y se lleva para toda la vida. Es un sentimiento que se lleva para toda la vida. Y actualmente lamento mucho que el local no funcione como tenía que funcionar, porque el sindicato ahora mismo atraviesa
una situación económica difícil, pero deberían de ponerse de acuerdo las dos organizaciones y abrir aquel local que fue construido por afiliados de UGT. O sea, no creo que haya muchos locales en España de la Unión General de Trabajadores que hayan construido los afiliados con su esfuerzo y sin que nadie nos ayudara para nada. Nunca recibimos ningún euro, ninguna peseta, ningún duro, como se decía entonces. O sea, fue todo con el esfuerzo de los afiliados. Allí trabajábamos todos, allí limpiábamos todos, allí hacíamos todo nosotros. Y para terminar los suelos y demás, vinieron los compañeros de UGT, que eran del sindicato de construcción, y fueron los que nos hicieron los lavabos y los pisos y demás, que la compañía no había puesto porque no teníamos dinero para pagarlo. Entonces, luego se ha ido terminando, posteriormente, pero verdaderamente, cuando lo veo me parece imposible que 15 o 20 afiliados, con el esfuerzo y con el interés y con la unidad, consiguieran hacer aquella casa, y me da miedo pensar qué podía haber ocurrido, porque fue un esfuerzo, no sé, hoy no se lo pediría a nadie. En aquel momento todos estábamos con la ilusión de la libertad, del sindicato, de defender nuestros derechos, y hacíamos lo que hiciera falta. Hoy no creo que nadie haga eso. Ni yo mismo se lo pediría a mis compañeros, porque fue jugarnos la integridad física, por decirlo de alguna manera. Nunca nadie se cayó, nunca nadie tuvo accidentes, tuvimos una gran suerte. Tengo ahí unas fotografías que puedo enseñaros de cómo, como no teníamos dinero para poner una grúa que subiera los materiales y el constructor pudiera subir los materiales, la arena, los ladrillos y demás, entonces los fines de semana venían los compañeros, venía un camión de arena, lo dejaba allí en la calle, que se quedaba la calle cortada, y entonces con una grúa de un camión de estos pequeños, pues lo subíamos al primer piso, y luego desde el primer piso, cargando con sacos, lo subíamos al segundo, y allí estaban los compañeros cargando sacos de arena, cargando sacos de grava, subiendo ladrillos para que el constructor pudiera hacer el edificio. Verdaderamente eso se hizo, no creo que se pueda repetir, y no sé por qué se hizo ni cómo se hizo. O sea, fue una ilusión y unas ganas de libertad y de conseguir los derechos que verdaderamente estábamos luchando los trabajadores para conseguir, y tener un sitio donde podernos reunir, donde poder tener las asambleas, donde poder ponernos de acuerdo en qué dirección teníamos que tomar. Me parece, cada vez que paso por aquella calle, pues me parece imposible que hayamos conseguido hacer eso. ¿Cuántos pisos tenía? Tenía un primer piso y una guardilla. O sea, baja uno y a la guardilla, 3 plantas. José Antonio, por las vivencias que nos cuenta, la sede de la calle Granada, Sí. la delegación de Pinto es parte de tu vida. Si... Te puedo decir, no está grabando ahora, ¿no? Sí. Sí está grabando. Pues te puedo decir que para comprar el solar no había efectivo, porque yo era el secretario de administración. Entonces tuve que pedir un crédito de 300.000 pesetas al Banco de Madrid, a mi nombre, o a nombre de UGT, pero avalando con mi casa. Con lo cual el banco le daba igual si era para UGT o para quien fuera, porque yo avalaba con mi casa y tenían seguro que podían comprarlo. Y cuando se pagó el solar y tuvimos que hacer la casa, pues igual pedimos un crédito, ahora no recuerdo cuántos millones, y el Banco de Madrid tampoco tuvo problemas en darnos el crédito porque yo avalaba con mi casa. Era mi casa la que estaba en juego. No queda duda del sentimiento y la añoranza que tienes por ella. Si tienes la oportunidad de que te escuchara alguien, ¿qué le pedirías ahora mismo a la organización en cuanto a la sede para poder ponerla en...? Yo pediría que la Unión General de Trabajadores a nivel comarcal y los socialistas de Pinto se pusieran de acuerdo en pagar los gastos y poner aquello en marcha, porque verdaderamente
sería bueno para las dos organizaciones, porque con lo que paga el Partido Socialista y los gastos que está pagando UGT, aquello tenía que estar abierto. Y hoy en día, después de que todos hemos asumido que lo que hizo Nicolás Redondo no fue un beneficio para ninguna de las dos organizaciones, porque los socialistas, sean de UGT o sean del Partido Socialista, tienen que estar unidos, que es de la manera que se consiguen hacer las cosas. Porque la mayoría de los UGTistas estábamos en el Partido Socialista, y entonces separar esos sentimientos que teníamos por la Unión General de Trabajadores o por el Partido Socialista Obrero Español, eso era una cosa difícil, y entonces lo único que hacía es generar unas controversias, generar unos malos sentimientos, unas situaciones desagradables. Con lo cual yo pediría a estas organizaciones que se pusieran de acuerdo y pusieran aquello en marcha, que no cuesta mucho dinero, puesto que ya están pagando los gastos, uno los gastos y otro el local, con lo cual deberían de ponerse de acuerdo, que no es difícil. Y poder hacer valer que el esfuerzo que hicieron en su día unos afiliados a UGT sirva para algo. Muy bien,